La contabilidad resulta, a juicio de entendidos, la piedra angular de todos los sistemas para medir los resultados de todos los sistemas económicos. Que la contabilidad esté en consonancia con un ambiente de ordenamiento monetario es una condición indispensable para la transparencia y buena marcha de la economía. Los especialistas invitados al estudio hoy explicarán detalladamente cómo manejar la contabilidad en un ambiente de ordenamiento monetario. Son ellos José Carlos del Toro Ríos, director general de ejecución del Ministerio de Finanzas y Precios. Bienvenido. Está también Eva Ángela Cruz Silveto, que es directora de política contable también del Ministerio de Finanzas y Precios. Bienvenida. Buenas tardes. Comenzamos con José Carlos. José Carlos, ¿qué condiciones deben tener las entidades desde el punto de vista contable para enfrentar este proceso de ordenamiento monetario? Indiscutiblemente que este proceso crea algunos elementos importantes dentro de los registros contables. Para esta etapa se han dado indicaciones precisas de algunas medidas que las organizaciones deben tomar como paso previo a llegado el momento en que nos encontramos. Lo primero que se ha indicado es que hay que tener una clara identificación de aquellas partidas que se van a reevaluar, sobre todo aquellas que están relacionadas con operaciones del comercio exterior. La conciliación con los bancos de todas las deudas con instrumentos bancarios de este segmento, y no solamente las que están vinculadas a la relación con los bancos, sino también aquellas operaciones mercantiles que desarrollan las organizaciones con el exterior y que también tienen que estar claramente identificadas. Por otro lado, hay que tomar algunas medidas porque nos vamos a enfrentar a procesos de cierre contable diferentes a lo que hacemos en cada periodo. Hay que tener en cuenta de que veremos en secuencia que hay un esfuerzo, sobre todo de los contadores, porque vamos a tener dos momentos de operaciones importantes que rompen la práctica tradicional del ejercicio de la profesión. Y hay algo que sí quisiera puntualizar como trabajo preparatorio, y es que se puntualice con los productores de software que en aquellas entidades donde se usan sistemas contables soportados sobre tecnologías de la información deben tener algún nivel de preparación para afrontar estos procesos. Es importante tener todas las operaciones depuradas para que el proceso fluya tal y como se ha diseñado en este momento. A ver, Eva Ángela, hay un término que es la reexpresión de estados financieros. ¿Qué significa este término? Pienso que más que dar una definición académica de qué cosa es la reexpresión, pudiéramos enfocarlo desde un punto de vista que los contadores pudieran asimilarlo o entenderlo más fácil en la práctica. Las entidades presentan hoy sus estados financieros en correspondencia con la moneda de presentación que se establece en las normas cubanas de información financiera. En nuestro país el caso es el peso cubano. Ahora, cuando una entidad utiliza monedas diferentes a la moneda de presentación establecida en las normas, tiene que convertir esos registros contables de esas monedas a la moneda de presentación que establecen las normas cubanas de información. En este caso, en Cuba tenemos el peso convertible y la moneda extranjera, los cuales, bueno, se convierten a peso cubano, y ese proceso de conversión de los registros es lo que se llama reexpresión de los estados financieros. Ahora, ¿cómo se ha concebido ese proceso de cierre y reexpresión de los estados financieros en el tiempo? A ver, el proceso de cierre y reexpresión está concebido y establecido en la norma específica de contabilidad número 8. Para este proceso se han establecido las fechas de emisión y de presentación de los estados financieros, que bueno, como casi todas las entidades conocen, para el cierre de las operaciones del mes anterior a la emisión y presentación de los estados siempre se otorga 5 días naturales para la presentación de los estados financieros, y estos estados financieros no tienen un efecto en la medida que se adopta o que se decide. Pero ya cuando hay un proceso de cierre, de reexpresión de los estados financieros, puede ocurrir dos situaciones.
La primera es que la decisión se adopte para que la medida se aplique en un cierre intermedio. En este caso, las entidades tendrían 10 días para el cierre y presentación de los estados financieros. En este caso, van a cerrar el periodo anterior, o sea, el mes anterior, y estos estados van a tener la conversión de las cuentas denominadas en pesos convertibles y las cuentas denominadas en moneda extranjera, convertidas a la tasa de cambio que se decida, que se establezca. Y la otra situación o posición que se puede encontrar es que la decisión se adopte un 1 de enero, que en este caso las entidades tendrían 15 días naturales para presentar el cierre del ejercicio anterior y la apertura del próximo ejercicio. Estos estados financieros van a tener la particularidad, por supuesto, de que en el cierre anterior, bueno, pues se encuentra el cierre de las cuentas nominales. Y en el próximo ejercicio que presentan, los próximos estados que se presentan, bueno, pues contiene la apertura y el efecto de la medida. Ahora, José Carlos, ¿cómo los contadores tendrían que registrar el proceso de reexpresión de los estados financieros derivados de la medida de ordenamiento? Bueno, indiscutiblemente hay que partir de qué sucede en la concepción de este proceso que impacte en ese primer momento. El proceso de ordenamiento monetario tiene dos elementos que impactan directamente en la contabilidad el primer día. En primer lugar, la eliminación de la dualidad monetaria. Hoy tenemos en nuestros registros contables operaciones en pesos convertibles y en pesos cubanos. Y a partir de ese momento cesa la utilización del peso convertible en las operaciones de las organizaciones. Por lo tanto, ahí hay un primer impacto, que no es una simple eliminación porque se supone que ese día usted tiene cuentas puede tener cuentas por cobrar, cuentas por pagar, puede tener cuentas de efectivo en banco, de efectivo en caja, denominados en esa moneda que a partir de ese momento se deja de utilizar en las relaciones interempresariales. Ahí hay un primer efecto en esa operación. Y hay un segundo momento, que vamos a un proceso de devaluación del peso cubano. Por lo tanto, esa igualdad de tasa que hoy tenemos de un peso cubano es igual a un CUC, y un CUC igual a un dólar estadounidense como medidas convencionales, se rompe con el proceso de devaluación al establecerse una tasa de cambio del peso cubano diferente a la paridad que hoy tenemos en este momento. Teniendo en cuenta esto, hay un proceso de transformación en los estados financieros, sobre todo de aquellas partidas que están denominadas en pesos convertibles. Veremos entonces que en el caso de las cuentas de banco, en pesos convertibles, estas cuentas se van a convertir a pesos cubanos, según las disposiciones que hoy están establecidas por el Banco Central de Cuba para este proceso. Pero pueden darse diferentes escenarios. Uno, que en la cuenta bancaria tiene los recursos en pesos convertibles, no hayan recursos comprometidos con personas naturales. En ese caso se va a producir un cierre de la cuenta bancaria en automático por el sistema bancario de esa cuenta que usted que tiene la entidad en pesos convertibles, y en automático se abre una cuenta en pesos cubanos. Por lo tanto, los contadores tendrán que registrar una operación de cierre de esa cuenta bancaria contra una cuenta por cobrar por compra de moneda, para cuando reciban la notificación del banco de la apertura de la nueva cuenta, puedan registrar contablemente esa nueva operación en esa nueva cuenta bancaria. Pero si la cuenta bancaria en pesos convertibles tiene recursos que respaldan operaciones de personas naturales, entonces la tasa de cambio que se va a utilizar para crear la nueva cuenta en pesos cubanos va a generar un volumen superior en este caso, para tratar de respetar
que las operaciones que tiene la entidad con las personas no se afecten. Entonces, usted tenía un CUC, pero en la cuenta nueva de pesos cubanos, cuando el banco le ponga el equivalente a esos CUC, se lo va a poner a la tasa de cambio. En la contabilidad, eso produce ¿qué cosa? Una diferencia. Usted tenía aquí un CUC y ahora va a tener un número superior de pesos cubanos. Y esa diferencia, como es una operación que los contadores le referimos como una operación de partida monetaria realizada, esa diferencia se va a registrar como un ingreso por diferencia de tasa de cambio para que el cuadro de la contabilidad clásico de débito-crédito quede igualado y por lo tanto va a cerrar una cuenta en CUC con una particularidad y va a crear una cuenta o va a tener una cuenta en pesos cubanos creado por la sucursal bancaria donde usted tiene depositadas las cuentas en CUC en pesos cubanos con las magnitudes que se decidan según sea el caso en este proceso. Y hay que insistir que el Banco Central ha estado emitiendo indicaciones de la necesidad de que las organizaciones contacten con sus sucursales bancarias para hacer los correspondientes procesos de declaración de que en esos saldos se encuentran operaciones vinculadas con las personas naturales para que no haya una afectación en este sistema de relaciones en este caso. Por lo tanto, así se van a transformar las cuentas que están hoy denominadas en pesos convertibles, que además, como parten de la primera medida de la eliminación de la circulación de esta moneda, van transformando todos estos saldos a pesos cubanos en este caso. Las cuentas bancarias que están nominalizadas en una moneda extranjera siguen con los tratamientos que apruebe el Banco Central de Cuba a tales efectos, porque el efecto que van a tener va a ser de la devaluación del peso cubano. Hoy, si usted tiene una cuenta en dólares, una organización tiene una cuenta nominalizada en dólares, hoy la expresa en su contabilidad a la tasa de 1 por 1. En llegado ese momento, las cuentas bancarias que estén nominalizadas en dólares se van a expresar en la contabilidad a la tasa de cambio. Por eso son las operaciones que se van a dar fundamentalmente con las cuentas bancarias, que es donde hay una transformación importante, aunque en otras partidas del balance se pueden incorporar otras operaciones. Yo creo que en ese acápite es importantísimo tener al día los sistemas contables, tal y como se ha estado pidiendo. Yo les voy a invitar a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. Continuamos en este espacio. Estamos conversando acerca de cómo se expresa la contabilidad en un ambiente de ordenamiento monetario. Evángela, ¿cuáles serían las operaciones vinculadas con el comercio exterior y las formas de gestión no estatal? A ver, las cuentas vinculadas con las operaciones del comercio exterior, en el caso de los efectos, los adeudos, se van a multiplicar por la tasa que se establezca por el banco. Asimismo, va a ocurrir con cualquiera de las modalidades del financiamiento vigente. Ahora, los contadores en este caso tendrán que expresar o registrar contablemente cualquiera de estas diferencias, tanto para las cuentas por cobrar como para las cuentas por pagar, a una cuenta reguladora, en este caso la cuenta de ganancia o pérdidas no realizadas. En el caso del efectivo en caja, bueno, pues el efectivo en caja se va a convertir a moneda cubana, o sea, a pesos cubanos a la tasa de 1 por 1, pero igualmente los instrumentos de pago que existan en caja en el momento de la aplicación de la medida, bueno, pues van también a aplicarse la tasa del 1 por 1.
En este caso, nosotros recomendamos a los contadores que revisen toda la situación de tanto la cantidad de efectivos que a veces se tienen en caja, que no debían ser porque, bueno, se dejan de hacer depósitos y demás. Igualmente, los instrumentos que estén pendientes de depositar, de revisar estos procesos durante este periodo que se está analizando y revisando para que se adopten las medidas y se disminuya, o sea, agilizar los procesos de depósito de todas estas cuentas. Ahora bien, pasa algo con las formas de gestión no estatal. En este caso, para las deudas que existan con las formas de gestión no estatal, bueno, pues sencillamente la diferencia por la conversión a la tasa de cambio que se establece un registro contable para, en el caso de las empresas, registrarlo en la cuenta de gastos financieros diferidos. Y en el caso de la actividad presupuestada, bueno, pues se va a registrar en la cuenta de gastos corrientes de la actividad presupuestada porque constituye parte de sus gastos corrientes ya registrados, lo que va a estar a la conversión de la tasa de cambio que se establezca. Muy interesante. José Carlos, ahí comentábamos antes de comenzar el espacio que es importante el respaldo que van a tener los sistemas informáticos a este proceso. Indiscutiblemente, hoy la contabilidad se ha beneficiado de la tecnología, pero además de este beneficio, hay operaciones que dentro del proceso de ordenamiento monetario van a generar diferencias o van a generar transformaciones en este caso. Se ha decidido, por ejemplo, que los inventarios, los activos, las inversiones en proceso no se revalúen, pero sin embargo estos activos están en muchas organizaciones registrados en dos monedas, en pesos cubanos y en pesos convertibles por el efecto de la dualidad monetaria. Los sistemas informáticos en este proceso van a generar una transformación en el precio de ese activo, porque van a unificar el componente en CUC con el componente en pesos cubanos para denominar un solo precio en una sola moneda, ya que se ha decidido que los inventarios, los activos, las inversiones en proceso no se revalúen y por lo tanto este proceso se garantiza de manera informatizada, porque imaginemos que tenemos un inventario que puede tener un número importante de renglones para transformar a mano. Eso llevaría un tiempo excesivo que hoy con los sistemas informáticos ganamos en consistencia, en tiempo, en seguridad en este caso. Ahora, los productos nacionales de la industria de software que se encuentran soportando este proceso se han venido preparando para facilitar el trabajo de los contadores. Y hemos hablado de operaciones de las llamadas partidas monetarias, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el efectivo en caja o de banco, los inventarios. Pero es que dentro del diseño que tenemos en la tarea de ordenamiento hay un tercer elemento, que es la reforma general de salario. La reforma general de salario implica también una transformación en el sistema tributario. Y por ejemplo, en este particular hay cambios en el impuesto sobre ingresos personales y la contribución especial a la seguridad social vinculado con este concepto. Y hoy los productos nacionales de la industria de software que están vinculados a la contabilidad hoy nos van a permitir que se pueda hacer todo el diseño que tenemos en materia de transformación tributaria en los sistemas de nómina de manera directa. Todo el proceso de reexpresión, sobre todo de obligaciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, denominados en moneda extranjera, o sea, el efecto de la devaluación es también una garantía que lo podamos hacer con estos sistemas porque nos permiten la coherencia de todo este proceso.
y siempre habrá operaciones que el contador va a tener que hacer a mano. Porque, por ejemplo, el cierre de la cuenta bancaria y la apertura de la cuenta bancaria la va a tener que hacer a mano en el sistema, utilizando las funcionalidades que tienen los propios productos que se encuentran en explotación en este caso. Y cada productor de software ha dado indicaciones de cómo deben hacerse, la secuencia en que deben hacerse estas operaciones en las organizaciones para garantizar la consistencia y por lo tanto la emisión de los estados financieros, tanto del cierre del ejercicio contable del mes anterior a la medida, como de ese proceso de reexpresión derivado del primer día de la medida. Y eso hoy nuestros productos nacionales de la industria de software nos van a permitir realizar este proceso de forma tal de que los tiempos que se han calculado en la secuencia no se afecten. Y lo más importante, la contabilidad tiene que prepararse para seguir en la marcha y que nuestra economía no se detenga porque un sistema de facturación no se pudo actualizar, un sistema de inventario no terminó el proceso y por lo tanto no se pueda seguir la secuencia del ciclo productivo, y esa responsabilidad lo tienen nuestros contadores. Seguro estamos que con la preparación de la actividad contable de nuestras organizaciones, el primer día de la tarea ordenamiento, del proceso completo con todos sus componentes, se pueda garantizar teniendo en cuenta las indicaciones que emite el Ministerio de Finanzas y Precios para facilitar este proceso y la norma jurídica que respalda estas operaciones. Yo pienso que es un paso importante, es un hecho histórico en la contabilidad, que nuestros contadores deben sentirse orgullosos de participar en este proceso y de garantizar de que la actividad económica de nuestras organizaciones continúe con el nuevo diseño. En el nuevo escenario, yo creo que una fuerza valiosísima la de los contadores en el país y yo creo que también importantísimo también el hecho de la preparación de esos contadores para enfrentar el proceso. Gracias, José Carlos, gracias, Evángela, y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo encuentro.